tal, amigos del canal Lichess? Esta es la tercera partida de la semifinal en el torneo Opera Eurorapid entre el gran maestro Azeri Teimour Radjabov contra el gran maestro Wesley So, campeón de los Estados Unidos. Hasta antes de esta partida, la situación en este primer set se encontraba 1-1, una victoria de cada bando. Y vamos a ver qué pasó, ¿no? Las blancas las lleva Wesley So, las negras Teimour Radjabov. Y abre con E4 aquí Wesley. C5, la siciliana, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, la variante Rosolimo de la siciliana. G6 y enroque corto aquí de Wesley, alfil G7 y ahora decide hacer C3. Caballo F6, le toca ese peón en E4, torre 1, simplemente lo defiende y enroque corto. D4 ya por ahí Wesley logra crear el centro perfecto. Así que D5 para intentar desestabilizar ese centro perfecto. E5 y el caballo salta a E4. Wesley decide comer en C6, B por C6 y vemos que en caso de D por C5 pues ya caballo por C5 sería posible. Alfil E3, quizás ya amenazando por ahí comer en C5, así que C por D4, come de peón Wesley y dama B6, le toca ese peón en E2, dama C1 lo defiende. Y A5 ya anticipa un posible B3 aquí de Wesley para meter una 4 en caso de B3. Caballo C3. Ya ahí luchando contra el fuerte caballo centralizado en E4. Caballo por y come de dama. Conecta las torres y además ya prepara un torre C1 para meter presión sobre el peón retrasado en C6. Alfil F5. Esta es la mejor casilla para el alfil, ya que evita el torre B1 para que no pueda defender tan fácilmente ese peón en B2. B3 y torre B8 aquí de Radjabov. Ya intenta por ahí meter la máxima presión sobre el flanco de dama. Caballo D2 y H5 aquí de Teimour, que es una ligera imprecisión por ahí. Ya se podía meter A4, incrementar la presión ahí en el flanco de dama. H5 de Radjabov y H3 de Wesley. Ya se da un aire por ahí. Y en algún futuro quizás un F3 y G4 por ahí también para echar este alfil. Torre C8. Radjabov sigue teniendo la oportunidad de hacer A4, pero no lo hace. Torre C1, evitando el C5, que es la jugada liberadora del negro en esta posición. Alfil F8, para meter quizás un E6 y posteriormente un C5. A3 y torre B8. Se transfiere las torres desde B8 hasta C8 y después la de A8 a B8. Dama B2 y dama D8. Esta dama B2 ya va dirigido para evitar el E6 y un posterior E5. Por ejemplo, si aquí Radjabov hubiera intentado algo como E6 para jugar un C5, seguiría torre C3 y esta es torre C3 ya evita el C5. Es que te quieres deshacer del peón retrasado en C6 que tienes como debilidad y además golpear el centro blanco. Si C5 seguiría D por C5 y si alfil por torre C1. Y esta clavada entra en efecto, perderías ya material aquí. Bueno, pues aquí dama de 8 de Radjabov y torre C3. Ya se prepara para doblar contra el peón retrasado. Dama de 7. Torre C1 ya dobla. Y F6 ataca el centro blanco. Torre C5 mete presión sobre A5. Y torre B5 intenta defender de esta forma. A4 forzando los acontecimientos, los cambios. Torre por C5, torre por C5. Y aquí ya comete quizás el error decisivo Radjabov, que se lanza con este sacrificio en H3. Tras torre por C5 un poco mejor era F por E5, E por E5 y tras un E6 tocando la torre en C5. Una vez que la torre come en A5 seguiría la jugada C5. Y es verdad que el blanco tiene un peón de más, pero el contrajuego del negro en el centro en combinación con la pareja de alfiles te debería brindar algunas posibilidades por ahí.
pues alfil h3 de Temur Radjabov, G por h3 y dama por h3. Caballo f1 para en caso de dama g4 seguiría caballo g3 y f por e5. Aquí de Radjabov, pero si hubiera dado el jaque, de esto es de lo que les hablo, ¿no? Caballo g3, h4 no es posible, intentando por ahí tomar ventaja de la clavada sobre el caballo, porque existe esta jugada dama e2, jugada intermedia, vemos que la casilla g5 está muy bien controlada, así que no hay forma de mantener la dama en la columna G para aprovechar la clavada sobre el caballo. Por ejemplo, si dama e6, sería simplemente caballo f1, tras peón por, y dama por e5 seguiría dama g4, eres un doble sobre el peón en g6 y además el peón en h4 también está sufriendo. En caso de dama f6 seguiría alfil g5, así que perderías un poco ahí de material. F por e5 de Radjabov, D por e y alfil g7, que es una ligera imprecisión por ahí de Radjabov. Un poquito mejor era dama g4, forzando el caballo g3. Y ahora sí alfil g7. Y ahora la dama está sobrecargada, ya que intenta defender el peón en e5 y también meter dama e2 para que la clavada sobre el caballo tras el h4 no tenga efecto como vimos antes. Pues hace alfil g7 aquí Radjabov, que es una ligera imprecisión. Y Wesley regresa al favor con dama de 4, otra ligera imprecisión. Poco mejor era f4. Estabilizas tu peón en e5 y además permites que la dama se una a la defensa del rey con dama g2. Dama de 4 de Wesley y dama e6 de Radjabov. Le toca ese peón en e5 y aquí decide comer en e5. Tras alfil por hace dama h4. Y vemos que la dama en h4 está muy activa, mete presión sobre el peón en e7 y además en algún momento pudiera venir a g5 metiendo presión también sobre el peón en g6. Torre f8 y torre a7, le mete presión aquí sobre el peón en e7. Alfil d6, que es una ligera imprecisión por ahí de Radjabov. Un poco mejor era alfil f6, ya que ganas un tiempo atacando la dama. Y en caso de alfil g5, podrías dama e2. Y si alfil por f6, torre por, ya podemos ver que por lo menos aquí el negro tiene un poco de actividad. Hay presión sobre el peón en f2. Es verdad que el blanco sigue estando mejor, pero al menos el negro ya tiene por ahí sus chances. Alfil d6 de Radjabov y b4. Ya vemos que la dama defiende ese peón, así que no hay alfil por. Prepara un torre a6 y un b5 para meter presión aquí con los rayos X a través de la columna, perdón, de la sexta fila. Torre f3, quiere meter quizás un torre h3 por ahí. Que jugar tan activo como sea posible, ¿no? Es que ya, la verdad, con la pieza de menos, quiere intentar por ahí algo. Torre a8 jaque y rey f7. Y aquí alfil h6 ya amenaza mate en una torre f8, por ejemplo, si intentas, no sé, una estupidez como torre h3, sería torre f8 mate, ¿no? Así que tras alfil h6 hace dama e2 Radjabov, habilita la casilla e6 para el rey y además mete presión sobre el peón en f2. Torre f8 jaque y rey e6. Aquí decide cambiar simplemente Wesley, simplifica la posición y alfil a3. Pone su alfil en una casilla más estable para apoyar en un futuro el avance de los peones en el flanco de dama y de paso controla muy bien el avance de los peones del negro. Rey d7 y a5, ya empieza por ahí a avanzar Wesley. Rey c8 para rey b7, intentar parar los peones con el rey. Alfil c5 y alfil f4. Es ya difícil criticar, pero quizás un poco más de chances le daba aquí dama f4, por ejemplo, a Radjabov. Pero igualmente es que ya su posición es bastante mala. Por ejemplo, dama por f4, alfil por f4. Y si alfil por e7, fuera algo como d4. En caso de que te ataquen el peón, seguiría alfil d6. Aquí. Y si alfil por. Y como podemos ver,
Este alfil es el alfil malo porque el peón de A corona en blanco. Seguramente aquí también perdería Radjabov, aunque como podemos ver le da un poco de posibilidades ya a Radjabov aquí esta posición. Quizás llegar a un final en el que entregue todas sus piezas, sus 3 peones. Y el alfil por el caballo del peón en F2 de Wesley So. Pues bueno, alfil F4, que como les digo es ya difícil criticar igual y su posición ya era bastante mala. Algo tenía que intentar. Intentó alfil F4 manteniendo más piezas. Dama por E7 y dama G4 jaque. Se tapa de caballo. Come en G3 aquí Radjabov. Dama por G3 y rey F1. Dama de 3 jaque. Rey F2. Jaque en D2. El rey sigue su ruta y lo que quiere es llegar a la casilla G7 donde se va a escudar de los peones de Radjabov. Los propios peones de Radjabov le van a ayudar al rey blanco para evitar los jaques de la dama negra. Dama de 1 jaque, rey F4. Como les digo, este es su objetivo. Dama G4, rey E5, jaque en E4 y rey F6. Aquí decide comer en E7 Radjabov, ya que como les digo es el alfil malo. Igual y si cambia sus 4 peones por el peón de B, aunque es difícil de lograr porque la verdad que este rey tiene que estar al pendiente del peón pasado de A y debería de ganar esta posición aquí Wesley. Intenta H4 aquí Radjabov, pero si hubiera jugado algo como, no sé, rey C7, intentando evitar la entrada del rey, seguiría simplemente alfil B6. Igual te tienes que quitar y ahora sí rey D6. Si H4, alfil G1. Para rey C5 y controlar el peón pasado de D. Nuestro rey va a controlar el peón pasado de D. Y nuestro alfil en H2 va a controlar los peones pasados de H y G. Por ejemplo, si H3, seguiría rey C5. En caso de G5, alfil H2. Y aquí podemos ver que nuestro alfil domina la casilla C7, por lo que va a haber Zugzwang en un futuro. Por ejemplo, si rey C8, sería rey por C6. Y si D4, A6. A la siguiente vas a meter una 7 y vas a ganar la partida. Pues intenta aquí Radjabov H4, pero igual está perdido, ¿no? De todas formas. Rey D6 y H3. Y aquí alfil G1 con toda la calma, simplemente deteniendo ese avance del peón. D4 y rey por C6. D3, sigue avanzando ese peón. Igual y por ahí logra algo Radjabov, pero está a tiempo aquí Wesley con A6. Y es que hace rey B8 aquí Radjabov, pero si hubiera intentado D2, seguiría simplemente A7. Y a la siguiente coronas con jaque, por ejemplo, D1 dama y A1 dama. Sería ya mate. Así que tras el A6 hace rey B8 Radjabov y B5 de Wesley, con toda la calma. D2, jaque. Si te vienes a C8 te pegan mate, así que intenta rey A8 Radjabov, pero tras B6 ya simplemente se rinde, ¿no? Es que no le queda nada por hacer. Por ejemplo, si D1 dama, pues te pegan mate. Al final terminan empatando la última y cuarta partida de este primer set, por lo que Wesley So se lleva una ventaja en el primer set y está ahora obligado Radjabov a ganar el segundo set para obligar los desempates. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Like, suscríbanse, hasta la próxima.